Muy bien. Esta sería como la penúltima clase que tenemos de procesos sociales de América, que está destinado a alumnos de la carrera de Ciencia de la Comunicación, porque bueno, ya estamos como finalizando este cuatrimestre y también en algún momento debemos de hablar sobre qué hacer para llegar a la instancia de la promoción, en este caso más a sabiendo de que a muchos les fue súper bien en lo que son, o en lo que fue el primer parcial y el recuperatorio. No, pero primero, bueno, avancemos con la temática prevista para el día de hoy y luego, en todo caso, dialogaremos sobre el tema de, en este caso, cuando se sumen más personas, el tema de cómo va a ser el segundo parcial y cómo va a ser, en todo caso, la instancia del coloquio. Y en esta oportunidad, como ustedes pueden ver, hemos titulado a esta clase Diversidad étnica, ¿no?, y cultural en la provincia de Salta y Jujuy, ¿no? Ahí entra, bueno, este tema que me parece que es sumamente interesante, el tema de la diversidad cultural y la identidad étnica, que tiene que ver con el modo de cómo a través de reflexiones breves, a partir de las filminas, en este caso, vamos a caracterizar a Salta como una de las provincias que mayor diversidad cultural tiene, en este caso, dentro de lo que es el marco del Estado Nacional argentino, ¿no? Y obviamente también, bueno, hablaremos sobre algunos aspectos de la cuestión geográfica e histórica de Salta, aspectos que nosotros ya los fuimos retomando en las clases, en este caso, anteriores. Primer detalle a tener en cuenta. ¿Qué son, no? Bueno, esta es una definición bien interesante de Rodolfo Stavenhagen, de 1998, donde define, en principio, qué son las comunidades, qué son los pueblos y naciones indígenas. Y fíjense, acá podemos ir desconstruyendo un poquito sobre este tema. Dicen, eh, son comunidades, pueblos y naciones. A ver, me esperan un ratito, yo voy a compartir el link. Por las dudas haya alguien que no esté al tanto de que estamos utilizando, en este caso, a ver, déjenme un ratito. Ven, hay gente preguntando sobre si hay clases y entonces en procesos sociales, y acá vamos a colocar esto. Muy bien. Ahí está, entonces esa era una de las preocupaciones. Entonces, Rodolfo Stavenhagen, por ejemplo, dice, son comunidades, pueblos y naciones indígenas, fíjense, dice, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios y en parte de ellos, ¿no? Volviendo a esta frase que les leí, entonces dice, teniendo una continuidad histórica, ¿no?, con las sociedades anteriores, ¿no? Y esa continuidad, bueno, se puede reconocer, entre otras cuestiones, por ejemplo, con el aspecto de lo cultural, con el aspecto del dominio de un territorio, de una marca, por ejemplo, de una percepción de lo que es el mundo, ¿no? Hay como características que en términos organizativos todavía perviven a través del tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento hablábamos del Ayllu, como ese clan andino, como esa forma organizativa de carácter colectiva, ¿no?, que se dio allá, atrás en el tiempo? Bueno, este Ayllu, digamos, se quiere, se ha conservado a través del tiempo y pervive hoy en la actualidad, al igual que los referentes étnicos conocidos como curacas o caciques, ¿no? Entonces,
ahí uno puede observar, digamos, si se quiere, una continuidad histórica de estas sociedades, en todo caso uno puede decir a través del tiempo. Y dice Rodolfo, constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad, ¿no? Y tienen la determinación, bueno, ahí nada más, nos quedemos en esta frase, y constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad. ¿Qué me dicen? A ver, ¿alguien me puede comentar lo que dice Bonfil Batalla sobre la categoría de indio en el periodo colonial? ¿Quién se anima a decirme algo sobre eso? ¿Cuál es la posición de los indígenas en el marco del sistema colonial? La inferioridad. De inferioridad, excelente, ¿sí? Sí, sí, esa situación de inferioridad frente al blanco o frente a un sistema de dominación como el colonial, uno puede encontrar en la actualidad que hay una continuidad, ¿verdad? Porque no son poblaciones, estas poblaciones indígenas, digamos, si se quiere, que siguen en una situación de subordinación en relación al otro que está occidentalizado, digamos, si quiere, ¿no? Entonces dice, y tienen, continuando con la lectura de este texto, la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, llámese marca, como ustedes quieran, y su identidad étnica, ¿no? Como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. Cuando hablamos sobre la identidad étnica, es un detalle que ustedes deben de tenerlo en cuenta, la identidad étnica se va transformando a través del tiempo, digamos, ¿no? No es que haya una identidad que se mantenga impoluta ante el tiempo, sino que en realidad es una identidad que se va reconfigurando a través del tiempo. Y eso uno lo puede observar particularmente en muchos aspectos de cómo las comunidades se van adaptando, digamos, si quiera, a los procesos de cambio, ¿no? Pero que bajo ninguna circunstancia esos cambios implican que ellos dejen de ser, en este caso, comunidades, pueblos o naciones indígenas. Estoy pensando, por ejemplo, que obviamente uno tiende a pensar o imaginarse las poblaciones indígenas de la actualidad como aquellas del pasado, y no tiene nada que ver. Las poblaciones indígenas, por ejemplo, los hombres utilizan camisa, pantalón vaquero, seguramente se comprarán zapatillas, no sé, quizás de marca u otras, no sé, pero son las mismas, la misma vestimenta que de repente uno utiliza. Los indígenas también accedieron a la tecnología, whatsappean igual que nosotros y todo lo demás, pero eso bajo ninguna circunstancia no los convierte en algo no totalmente distinto. Ellos siguen siendo, en principio, podemos decir así, indígenas, ¿no? En la medida de que son la resultante de esta continuidad histórica, digamos, si se quiere, y hay como aspectos en términos culturales, sociales, hasta legales, como dice la frase ahí, que los hace sentirse como parte de esa idea, ¿no? La de ser parte de una mancomunidad indígena. Entonces me parecía como interesante partir de esta reflexión de Rodolfo Stabenhagen. Siguiendo con esto, tenemos ya como orientándonos más hacia lo local, hacia lo regional, que los habitantes, dice la historia de los habitantes originales de estas tierras, estoy hablando de los noroeste argentino, se inicia en un periodo anterior a la conquista española, ¿no? Como ustedes ya vieron para el caso del Perú, cuando analizamos los procesos socioculturales previos a la presencia del europeo, también en nuestra región uno puede advertir como diferentes tipos de trayectorias socioculturales, digamos, con singularidades distintas a lo que sucede, digamos, en lo que son las áreas nucleares culturales, como la incaica. Entonces, acá también podemos encontrarnos con diferentes tipos de grupos étnicos. Estoy pensando, como vamos a ver, los ocloyas,
los omahuacas, por ejemplo, estoy pensando en los diaguitas, ¿no? Los yocabiles más al sur, es decir, diferentes tipos de grupos étnicos con diferentes formas de organización, digamos, se quiere, con el desarrollo de una agricultura intensiva, con el desarrollo de jefaturas en términos políticos, digamos, se quiere, y que también como que marcan la distinción o la diferencia, por ejemplo, con las poblaciones, los quilmes, muy bien Hernán, ahí los amaichas, no quise nombrar mucho más, pero excelente, los huachipas, por ejemplo, los tolombones, ¿no? Son como diferentes grupos étnicos que han ido perdiendo esas singularidades culturales frente a procesos homogeneizadores que surgen en el periodo de la conquista, ¿no? Cuando uno habla sobre esta categoría de indio, ¿no? En este caso. Y ya para el lado de lo que es la zona del Chaco, por ejemplo, tenemos grupos de cazadores-recolectores, horticultores, cuando uno piensa, por ejemplo, en los guaraníes, en la parte selvática, por ejemplo, pero que en principio lo que debemos de pensar particularmente es que ya tenemos nuestra propia historia cultural previa entonces a la conquista de los españoles, eso quería decir. Entonces, siguiendo con esto, acá titulamos esta parte, grupos étnicos, ambientes y recursos, y tenemos, fíjense, las distintas zonas ambientales que habitaban los grupos indígenas, ese es un buen dato, no se corresponden con los actuales límites internacionales ni interprovinciales, ya que estas sobrepasan las fronteras y atraviesan el territorio argentino en franjas longitudinales paralelas que corren de norte a sur, ¿no? Dicho en otras palabras, hay criterios de territorialidad prehispánicas, digamos, si se quiere, y coloniales también, por supuesto, que excedían estos límites y fronteras que se van conformando a partir del desarrollo de los estados nacionales. Me acuerdo, esto, si ustedes me permiten contarles la anécdota de cuando en algún momento visité la costa del Pilcomayo, en un lugar que se llama Hito 1, con frontera boliviana, en este caso, un poco más al norte de lo que actualmente es Santa Victoria Este, y ahí hay un puesto fronterizo, entonces donde los denominados argentinos cruzábamos la línea fronteriza llevando el documento, el DNI, ¿no? Para el control respectivo. Y veíamos que por otro lado cruzaban, ¿no? Poblaciones indígenas con destino al Pilcomayo, muy cerquita, con fines de la pesca, en este caso siguiendo lo que es el ciclo de la pesca, principalmente. Y ahí uno se da cuenta que estas líneas fronterizas responden más bien o son como en principio operativas o funcionales para un Estado nacional como el argentino o el chileno, perdón, o el chileno sí, o el boliviano o el paraguayo, como ustedes quieran, mientras que para las poblaciones indígenas hay un criterio de uso del territorio que nada tiene que ver con estas líneas fronterizas. Entonces cruzaban, venían e iban, ¿no? Por sus propias lógicas del uso del territorio en particular. Entonces a eso se refiere con esto, ¿no? Es decir, a ver, para que ustedes tengan en cuenta otro ejemplo. Ustedes saben, y si no, ya seguramente lo van a saber, por ejemplo, entre Chile, Bolivia y Perú hubo una famosa guerra, que es la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre. Una vez dirimida esa guerra, tanto Bolivia como Perú perdieron territorios ante Chile, en este caso, pero había un gran problema ahí, que es qué era esa población que en algún momento era peruana y boliviana, ahora frente a una nueva delimitación fronteriza. Obviamente que ellos en un primer momento se sentían como parte de un Estado nacional boliviano, en el caso de las poblaciones indígenas bolivianas, pero que con la nueva delimitación territorial, fíjense, ahora estas poblaciones debieron de atravesar por un proceso de chileneización, en donde debieron de despojarse de esa identidad como bolivianos y pasar a ser, en este caso, ciudadanos chilenos, ¿no? En este caso uno puede observar
cómo estas nuevas delimitaciones, digamos, en particular, no respetan bajo ninguna circunstancia el tema de las identidades étnicas, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, es como bien interesante este tema. Pero volviendo a lo que les decía sobre el tema de cómo geográficamente se distribuye nuestro territorio, tenemos esto que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Dice, los recursos existentes en cada franja ambiental condicionaban las formas de organización de cada pueblo, por lo que para obtenerlos implicaba una necesaria relación, en este caso de intercambio. Digo lo siguiente, obviamente, que si uno mira la puna, y si la conoce en particular, se va a dar cuenta, bueno, que allá hay una población cuya economía gira en torno a la ganadería, principalmente a las llamas y alpacas, hay todo un desarrollo de la textilería, principalmente aquella vinculada con lo artesanal, por ejemplo. Eso estoy hablando en la actualidad, en el mundo prehispánico y colonial también sucedía lo mismo. En este caso, cuando uno habla sobre la puna, también habría que pensar en grandes reservorios de sal y cómo esta sal, a través del trueque, era intercambiado, digamos, por otros productos de otras franjas ambientales. Vean ustedes ahí que tenemos las sierras y quebradas, tenemos también la selva y el Chaco, ¿no? Y más abajo otras franjas. Pero como a nosotros nos interesa el tema del noroeste, en este caso argentino, lo que quiero decir es que siempre hubo una vinculación entre las poblaciones de estas franjas ambientales, esta vinculación con estas franjas en particular, ¿no? Son las que van a permitir el acceso a diferentes tipos de productos, obviamente mediante el trueque. Vuelvo a contar una experiencia. Cuando visité las fiestas patronales en Iruya, bajo la explanada de lo que es el río, seguramente algunos habrán visitado, se puede observar el trueque, pero principalmente la afluencia al lugar de diferentes tipos de productos que no se producen precisamente en Iruya. Por ejemplo, las famosas naranjas o las famosas cañas de azúcar, o las, ¿no? Que son productos que más bien son de la selva, ¿no? Y que llegan ahí con el propósito de ser intercambiados con otros productos. Estoy pensando en productos textiles principalmente, por ejemplo. ¿No? Siguiendo con el tema de las franjas longitudinales, en nuestra zona en particular, fíjense en el noroeste argentino, dice, estaba habitado por pueblos agricultores con residencias estables en aldeas y que necesitaban organizar la forma de acceder a los productos que no habían en su zona, por ejemplo, la sal, ¿no? Y otros productos tropicales, por ejemplo. Considerando las franjas ambientales y las características socioculturales de los grupos indígenas que allí se sentaban, se ha definido las siguientes zonas que ustedes pueden ver ahí. La zona de la Puna, la zona de valles y quebradas, y la zona, en este caso, de selvas y Chaco. Volviendo a la filmina anterior, tenemos la Puna, como ven ahí, sierras y quebradas, en realidad serían valles y quebradas, y el tema de las selvas, ¿no? Selva y la región chaquense. En relación a los pueblos de la Puna, si uno trata de buscar como características, en general podemos encontrar, fíjense, a los casabindos y cochinocas, que están integrados en un conjunto mayor de pueblos, semejantes como los lipes, los atacamas, los chichas y apatamas, por ejemplo, quienes mantuvieron pacíficas relaciones, ¿no? Los lipes, por ejemplo, en la zona sur boliviana, atacamas, chichas y atapamas, por ejemplo, en la región chilena, que uno conoce como el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿no? Estos pueblos, o los pueblos de esta zona, se caracterizaban por, fíjense, en las condiciones extremas en lo que se refiere al tema del clima, por el predominio del frío y la aridez, que tenían como principal recurso los rebaños de camélidos andinos, entiéndase vicuñas, guanacos y llamas que servían para la carga y brindaban obviamente carne y lana, ¿no? Obviamente que en la zona de la Puna, como ustedes comprenderán también, en una zona
muy rica en minerales. También desde allí se extraía, fíjense, obviamente la sal, que no es mineral en todo caso, pero en un lugar donde se extrae la sal, el oro, piedras especiales para construir diferentes tipos de instrumentos, como la caza y la recolección de huevos y vegetales. Por ejemplo, las piedras volcánicas que servían para la confección de las puntas, en este caso las puntas de lanza o de flecha, ¿no? Entonces ahí tenemos como características de los pueblos de la puna. También, fíjense, en la agricultura aquí también es posible, aunque en reducidos lugares, que son más bien microclimas, donde son como pequeños hondonadas, pequeños vallecitos, donde se puede acceder al tema del agua. Entonces, pero ahí, bueno, se cultiva, ¿qué cosa? La quinoa, la papa. Estoy pensando en el tema de las habas, las arvejas, por ejemplo. Y el maíz, si bien se podía dar en estas zonas, se daba como en pequeños andenes con riego artificial y en donde no pegaba tanto el tema de las heladas principalmente. Y el frío y la aridez posibilitan como una excelente conservación. La población de la puna es una población que se caracteriza por la domesticación del clima, se dice así. Por ejemplo, la conservación de la papa andina, en este caso mediante el chuño, como ya lo expliqué en otra oportunidad, y el charqui, que es carne deshidratada con sal, ¿no? Esto es en la puna. Fíjense, a raíz de las extremas condiciones ecológicas, en la puna se desarrollan redes sociales complejas para producir sus tierras y mantener relaciones de intercambio con lejanas comunidades situadas en las franjas ambientales, ¿no? Es aquí donde opera obviamente la reciprocidad, fíjense, es acá donde uno puede observar de manera muy clara en función al tema del desarrollo de las fuerzas productivas, el trabajo colectivo de la tierra, digamos, se quiere, y estas relaciones de intercambio que son relaciones muy necesarias, por cierto, para poder acceder a productos que no se producen precisamente en la zona y lograr complementar, en este caso, la dieta. En relación al tema de las aldeas, por ejemplo, en el periodo prehispánico y colonial, estas eran gobernadas por una élite permanente con sucesión hereditaria que concentraba el poder político, religioso y administrativo y que organizaba los intercambios y la producción agrícola, ¿no? Esta élite manejada, digamos, por curacas o caciques, jugaba un papel como importante. En este caso, si bien hubo un desarrollo sociocultural muy interesante, también la presencia del Inca fue interesante en esta zona, ¿no? La intervención, fíjense, del Estado incaico en esta zona no produjo mayores resistencias, más bien tenemos que fue un periodo en donde se dio como un florecimiento de la sociedad de la puna, con un incremento de la población y un clímax de desarrollo agrícola, textil y posiblemente ganadero, ¿no? Los incas traen una serie de experiencia en lo que se refiere al tema del desarrollo de estructuras destinadas a la producción agrícola. Estoy hablando de sistemas de andenería, de cultivo, obviamente un manejo del riego, ¿no? Sistemático, digamos, se quiere, ¿no? Que obviamente provoca una serie de transformaciones muy importantes en estas sociedades de la puna principalmente. Voy a leer ahí que dice, ¿podía ampliar la... pero estamos hablando de la clase, Matías, por favor. En todo caso, sí amplío para que se queden tranquilos hasta el sábado si quieren, pero bueno, sigo con el tema. Esto de acá se llama Coctaca, que es en Humahuaca, fíjense, es un sistema de andanería de cultivo, de producción intensiva. Obviamente ustedes imaginarán de estas cantidades de hectáreas, en este caso
de andenes de cultivo. Sí, bueno, gracias, gracias. Muchas gracias, profesor. Me disculpa, bueno, Matías. Entonces, acá principalmente lo que se produce o lo que se producía era maíz, destinada con fines militares y burocráticos, ¿no? Pero que nos demuestra en principio la naturaleza de intervención del Estado incaico en una zona como esta, ¿no? Fíjense, acá también hay otro sitio arqueológico, la Puerta de Tucute, en el departamento de Cochinoca, por ejemplo. Acá se producía principalmente la producción agrícola, maíz y papa seguramente, y el estado de conservación de este sitio es muy bueno. Acá también, Tucute, ustedes pueden ver acá la persona, ¿no? Para ver el tamaño, la dimensión de estas estructuras arquitectónicas destinadas a la producción. Pasando de la Puna, tenemos los pueblos de los valles y quebradas. Fíjense ustedes, esta está ubicada, fíjense, entre las franjas de la Puna y la selva y Chaco, y corre desde Jujuy por el norte hasta San Juan por el sur, ¿no? Son poblaciones que uno, bueno, por ejemplo, en lo que es el norte, Humahuaca, el Valle del Elma, por ejemplo, que entra ahí. Al sur tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los valles calchaquíes, que también se van a dividir en zonas, ¿no? En el norte de San Juan, por ejemplo, por el sur tenemos Tilcara, Humahuacas, Osas, Ocloyas, Diaguitas, y todas esas poblaciones que ustedes, grupos étnicos que han mencionado ustedes anteriormente. Los valles y quebradas era una zona con excelentes recursos debido principalmente a la calidad de las tierras óptimas para el desarrollo de la agricultura y obviamente que el clima se adecuaba a las prácticas de la agricultura y en este caso el regadío. Acá también, fíjense, en los cultivos que eran predominantes en aquella zona eran maíz, zapallos, porotos, ají, también se practicaba la recolección y la caza, ¿no? Y obviamente, como les mencioné, habían como intercambios y relaciones con los diferentes tipos de franjas, ¿no? Eh, También esta zona se puede dividir en dos subzonas. Cuando uno habla de valles y quebradas, la zona norte, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca y las serranías situadas al norte, cuyos intercambios se daban con la Puna de Jujuy y la selva saltojujeña, y la zona sur involucra el Valle de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, y que son zonas que estuvieron relacionadas aún hoy en la actualidad con la zona sur de la Puna y con la selva salto tucumana. Acá también, tratando de encontrar otras características de esta zona, dada la disponibilidad de recursos naturales, los pueblos lograron abastecerse mucho más fácilmente de todos los productos de las zonas cercanas. Y obviamente que dada esta diversidad de productos o de producción, digamos se quiere, se convirtió en una zona con alta circulación de hombres y productos, ¿no? A diferencia de la Puna, por ejemplo, ahí sí uno puede observar que hubo una importante resistencia a la intervención incaica que culminó dejando múltiples conflictos entre los distintos pueblos. La resistencia más bien fue encarada, digamos, se quiere, por, en este caso, las poblaciones diaguitas de los valles calchaquíes. Pero, bueno, sin embargo, los incas lograron asentarse sobre la base de la presión militar, de sus numerosos fuertes y el traslado de miles de aliados indígenas que uno conoce con el nombre de mitimaes. Por ejemplo, muy cerca de la Católica, sí, ahí se han descubierto diferentes tipos de piezas arqueológicas vinculadas con el grupo étnico que uno conoce como chachapoyas. Por eso se llama la zona chachapoyas. Y los chachapoyas provienen del norte del Perú, fíjense. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una evidencia de un grupo étnico que ha sido trasladado a otro sitio, como el caso del Valle de Salta, y que han cumplido con diferentes tipos de fines, ¿no?
Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. Me esperan un ratito, voy a traer agua y enciendo la luz y seguimos, digamos, con esta parte de los pueblos de selva y, en este caso, del Chaco. Muy bien, entonces, tengo agüita. Seguimos con los pueblos de Selva y Chaco. Esta, para que ustedes tengan en cuenta, fue una zona que no fue invadida en el periodo colonial, sino más bien recién, fíjense, finales del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Es una zona que se caracteriza por su elevada, en este caso, temperatura, ¿no? Y humedad, donde se desarrolló una agricultura itinerante de roza y quema, con cultivos de maíz principalmente, ¿no? Estoy pensando como en las poblaciones estas selváticas que caracterizan lo que es el ramal saltojujeño, por ejemplo. Y de esta zona, fíjense, provenían las maderas, las cañas, plumas, alucinógenos, miel, plantas tintorias, que se intercambiaban con todos los pueblos de la Puna, valles y quebradas, ¿no? Bueno, estas son como las características entonces de los pueblos de Selva y Chaco, que en algún momento vamos a volver a retomar. Volviendo a un concepto ya tomado como referencia por Miguel Bartolomé, esto de procesos civilizatorios y pluralismo cultural, teníamos que las sociedades indígenas también eran, ¿no?, portadoras de tradiciones civilizatorias. No necesariamente la civilización occidental puede pensarse como la única, sino existieron, ¿no?, estas sociedades indígenas. Podemos pensar inclusive en los guaraníes, o en los huichí, o en los diaguitas, por ejemplo, como portadores de tradiciones civilizatorias. Cuando uno habla sobre civilización, para que ustedes lo recuerden, era ese complejo cultural constituido por características más amplias que los grupos o sociedades culturales, ¿no? En este caso, ya veremos en el caso de Salta, ¿no?, la distribución geográfica de estos grupos étnicos en la actualidad. Y, en todo caso, si hemos de pensar como corresponde en estas sociedades indígenas como portadores de tradiciones civilizatorias, lo cierto es que la presencia del europeo terminó bloqueando ese desarrollo cultural, ¿no? Eso nos lleva a pensar en estas características de los estados de conquista, también para que ustedes los repasen, ¿no? Eran como jurisdicciones coloniales, hay una fragmentación política y cultural de las poblaciones nativas, en virtud a la creación de estas jurisdicciones coloniales, digo, virreinatos, gobernaciones, corregimientos, etc. Obviamente que hay todo un proceso de desestructuración, como les mencioné en la otra oportunidad. La conquista rápida se dio principalmente en las sociedades estatales, no en estas sociedades que nosotros vamos a analizar para el noroeste argentino. Hay una caída demográfica, principalmente por efecto de la epidemia y las guerras constantes, y hay una mayor resistencia en espacios de tribus y bandas, como son estas que les mencioné anteriormente, estas de acá, ¿no? Los pueblos de la selva y el Chaco, en donde no pudieron ser ni invadidas ni colonizadas en tiempos coloniales. Con respecto al tema de la categoría tributaria, que también ustedes ya lo saben de memoria, digamos, y que lo van a resolver muy fácilmente cuando estemos en el coloquio, hablamos de una categoría que termina homogenizando, que termina negando las singularidades culturales de las poblaciones indígenas. Y obviamente en ese proceso de homogenización, que tiene como una finalidad tributaria, más bien económica y de explotación, el trabajo a través de lo que es la mita minera es uno de los aspectos a destacar. Hablamos de la sociedad colonial, para que ustedes tengan en cuenta que es una sociedad de casta, es una sociedad muy estamental, jerarquizada, en donde tenemos los dominadores y los dominados
si ustedes lo quieren mirar desde ese punto de vista, ¿no? El siglo XVI, como ya les dije en otra oportunidad, implica una transición de un modelo de producción, ¿no? En el caso incaico, era un modelo de producción que procuraba la reproducción ampliada de los hombres o de la fuerza de trabajo, ¿no? Ese modelo de producción es cambiado por otro, que es más bien de carácter mercantil y colonial, cuyo principio era la producción de oro y plata, y como la forma general de la riqueza en cuanto a riqueza, ¿no? Este modelo de producción, radicalmente distinto al incaico, digamos, si se quiere, instauró un medio por el cual se provoca el derrumbe de la población, en este caso americana. Pasando ya a lo que es el periodo republicano, y ustedes leyeron para eso el texto de Miguel Bartolomé, él trae dos conceptos que son como lo más importantes, ¿no? ¿Se acuerdan? El estado de expropiación y estado de conquista, el anterior. El estado de expropiación es un estado que se manifiesta muy claramente en el siglo XIX. Es un estado que es construido, ¿no?, por los sectores dirigentes criollos, que miran siempre hacia lo foráneo, miran modelos de sociedad o modelos de civilización europeas y hasta inclusive norteamericanas, como en el caso de los mexicanos, ¿no? El estado de expropiación hace referencia a un proceso de emergencia del Estado-Nación, ¿no?, en donde la idea principalmente es la construcción de una única identidad nacional y la represión de la cultura, esa cultura, en este caso, del otro que nosotros hemos mencionado anteriormente. La vez pasada hablaba, obviamente, sobre los procesos históricos, porque nosotros nos debemos de concentrar en esos procesos históricos, uno de ellos, obviamente, la colonia, ya lo vimos. El otro proceso histórico tiene que ver con la época republicana y con la época contemporánea, digamos, si se quiere, ¿no?, en este caso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. En la actualidad, en Salta y Jujuy, nos encontramos con una diversidad de grupos étnicos, ¿no? Salta, particularmente Salta, se caracteriza por la diversidad cultural, fíjense. Tenemos ahí el nombre de los grupos étnicos, fíjense. Tenemos los collas, de la zona de Salta y Jujuy, Napuna principalmente, Yaguito Calchaquí, en lo que es la zona de Salta, los valles, guaraníes, Salta, Jujuy, Chané, Salta, Tapiete o Tapuy, ¿no?, en Salta, Huichí o Mataco, Salta, Chorotes, ¿no?, también en la provincia, Chulupí o Nivaclé, también en la provincia, y Tobas, que uno puede encontrar en provincia, pero también, al igual que los Huichí, en Formosa, en Chaco, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, también acá para decirles, también hay como un criterio homogeneizante, ¿no? Porque cuando uno habla sobre los diaguitos calchaquí, esa es una categoría homogeneizante en definitiva, porque nos olvidamos que hacia su interior están, como dijo un compañero, los quilmes, los huachipas, los tolombones, ¿no?, pensando en algunos grupos étnicos que son encasillados en esta categoría homogeneizante, que son grupos étnicos, en definitiva, que han atravesado por diferentes situaciones de adaptación al ecosistema, ¿no? Y a partir de ahí podemos identificarlos en base a tres ecosistemas, digamos, si quiere. Los pueblos andinos, ¿no?, fíjense, tenemos los collas y los diaguitos calchaquí, tenemos los pueblos que son amazónicos, los guaraníes y chané, y tenemos también los pueblos chaquenses, fíjense, Huichí, Chorote, Churupí, Tobas, y el tapiete, que tiene como características culturales chaquenses y amazónicos, ¿no? Ahí está, como para que ustedes lo tengan como en cuenta. Entonces, no sé si ustedes están notando, pero tenemos entonces tres ecosistemas
en donde uno puede encontrar la capacidad de adaptación que han tenido los diferentes tipos de grupos sobre estos ecosistemas, ¿no? Acá en este mapa pueden observar ustedes entonces la provincia de Salta y la de Jujuy, y pueden advertir, fíjense, de acuerdo a los colores, la zona de influencia o el territorio que ocupan estos diferentes pueblos que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el Coya, fíjense, el Coya ocupa la zona de Jujuy, la zona de Salta en particular. También tenemos, fíjense, luego, fíjense ustedes, tenemos la Dieguito Calchaquí en la parte sur de lo que es la provincia, pero el Valle Calchaquí ocupa otros territorios como el de Catamarca y el de San Juan, parte de Tucumán, por ejemplo. Tenemos en lo que es el famoso ramal Salto Jujeño, ocupado por los guaraníes, que son Aba Chané, los Tapietes, por ejemplo. Los Tobas están muy concentrados, por ejemplo, en Tartagal, en la zona de embarcación, en la zona de Santa Victoria Este, y fíjense en lo amarillo, son los Huichí, ¿no? Que ocupan no solamente territorio salteño, sino también territorio como el de Formosa, la región del Chaco, fíjense. Todo este Profe, territorio, sí, perdón, yo pensé que los guaraníes estaban solamente en quizás un poco de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. y los guaraníes en realidad es un grupo étnico que se caracteriza por su movilización territorial, digamos en este caso. Entonces, si bien en el Paraguay hay, en este caso, guaraníes, también hay guaraníes en nuestro territorio, pero que es producto de una migración de guaraníes provenientes del sur de Bolivia. ¿Está? Pero entonces José, tenemos, sí, en mi pueblo, en Colonia en Santa Rosa, la comunidad aborigen es Aba Guaraní. exactamente, exactamente. Son Y aba los de guaraní. Pichanal también Los de, hay una comunidad. En Pichanal también hay una comunidad. sí, sí, esos son los que provienen ahí, digamos, ¿no? Para agregarle un poquito. Estos guaraníes habitaban todo lo que es la zona actual de Tarija, por ejemplo, y que cuando se va conformando el Estado Nacional Boliviano, mediante el avance de las haciendas y mediante el tema de una famosa batalla de Curuyuqui, por ejemplo, hace 1890, la mayoría de esa población comienza a huir de la zona, y justo da la casualidad que en lo que es el ramal Salto Jujeño se van instalando lo que se llaman las agroindustrias vinculadas con la producción del azúcar. Entonces, esta población se convierte en mano de obra ideal para ese tipo de producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos los denominados Aba guaraní, que tienen también vínculos con los guaraníes de la zona del, en este caso, del Paraguay, por supuesto. Volviendo al tema de los pueblos andinos, ¿no? Tenemos que en la actualidad, ya no hablando del pasado, sino en la actualidad, son pueblos sedentarios con centros poblados, ¿no? Son grupos trashumantes, muchas veces siguiendo el ciclo de la ganadería. En este caso, como ven ustedes ahí, son agrícolas y pastoriles con sistema de riego, involucrando una organización suprafamiliar, ¿no? ¿Por qué son tan numerosas las familias, digamos, en Apuna? ¿O por qué tienen estas características de ser familias ampliadas? Porque simplemente requieren principalmente de la fuerza de trabajo, ¿no? En este caso, dado que la forma de trabajar es más bien de carácter colectivo. Entonces, son como estructuras sociales con roles más bien definidos y tienen como sistemas simbólicos y religiosos con estructuras explícitas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de rituales como el de la Pachamama, por ejemplo, que tienen como sus particularidades, ¿no? San Antonio de los Cobres, por ejemplo, en el mes de agosto, en este caso. Los otros pueblos son pueblos de las yungas, grupos guaraníticos, ¿no? Ahí hay aldeas más bien semisedentarias, hay actividades agrícolas que combinan con la caza, pesca y la recolección. Hay un fuerte liderazgo político y religioso, ¿no? En las aldeas,
Y se busca un famoso mito, que es el mito de la tierra sin mar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de estos pueblos de las yungas, los Aba guaraní, ¿no? Profe, ¿eso sería como amazónicos o no? No, estos son los que están en el norte, norte de nuestro territorio. Ahí la Bien. compañera que hace rato mencionó, ¿cuáles son los territorios habitados por guaraníes? Colonia Santa Rosa, Pichanal, pero Yunga es Tucumán, o sea, atraviesa todo Tucumán, así, Exactamente. departamento Orán, Tartagal, todo eso es Yungas. Sí. Entonces, o sea, atraviesa las 3 provincias. Sí, por ejemplo, en Ledesma hay barrios que son barrios con población guaraní, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Hay un famoso carnaval también en Orán, en Río Blanquito, donde se baila pim-pim, ¿no? Y El pim-pim. El donde la pim-pim gente de se la pone, dársena se llama. exactamente, donde la gente, usted me va a invitar seguramente a ese carnaval, pero Lo esperamos en febrero. en febrero cuando se ponen las máscaras del yaguareté, ¿no? Hay toda Sí. una muy linda simbología que inclusive... Aparte hay como un tributo al río. Un tributo al río, sí. Lo mismo pasa cuando uno analiza, que ya lo voy a mencionar ahí a los wichí, pero acá estamos hablando de esos dioses o con esas deidades o animales vinculados con las selvas, ¿no? Entonces los guaraníes son, uno puede decir así, horticultores, en este caso, y tienen, bueno, como competencias desarrolladas con la práctica de la agricultura. Por eso, en la zafra generalmente se buscaba o se privilegiaba a los guaraníes, además de ser obviamente mano de obra barata, pero su habilidad con la agricultura era una cuestión muy bien considerada, digamos, ¿no? En lo que Claro, los ingenios, lo primero que, bueno, usaban, como usted dice, la mano de obra barata, y en algunos casos hasta cautivos, o sea, ellos tienen su vivienda, no sé si usted, pasando, o sea, si va desde Salta para el norte, pasando Ledesma, hay como una población también con casas que son del ingenio Ledesma, donde ahí hay una comunidad entre Calilegua sería y Ledesma. No sé si hay algún jujeño por acá ahora, que quizás pueda hablar más de eso. Pero bueno, ahí está el parque Calilegua y eso es Yungas, netamente. No se lo escucha, profe, está muteado. Lo que sucede es que cuando uno pasa por allí, lo único que ve son campos de cultivo, pero se olvida que para lograr esos campos de cultivo, lo que se tuvo que hacer fue arrasar con las selvas o con la selva que existía en ese momento, en aquel entonces, ¿no? Entonces, obviamente, ahí uno, bueno, con tan solo ir al Parque Nacional Calilegua se da cuenta de las selvas, ¿no? De lo que ello implica en cuanto a, en este caso, la geografía del lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos estos pueblos de las yungas, los grupos estos guaraníticos. Acá tengo un cuadrito ya bueno, obviamente falta incorporar nuevos datos, pero para mostrar la cantidad de población indígena que existe en nuestra provincia y en la de Jujuy. Por ejemplo, hacia el 2004-2005, como pueden ver ustedes ahí, la población calchaquí, o aquella que se autodenominaba como tal, era de 13.977, según el INDEC. La población coya, en el 2004, 53.000, la guaraní, 16.558, la tapiete mucho menos, 400, fíjense, la población chané, 2.097, la población chorote, 2.147, estoy leyendo la base del 2004-2005, la churupí, 440, casi igual que la tapiete, y la huichí, fíjense, 36.135, según ENDEPA, un organismo vinculado con el tema de las poblaciones indígenas, hay en realidad 85.000, y la población toba, 47.591, según ENDEPA, 66.000, ¿no? En este caso.
pero que nos habla de esa cantidad de población indígena que seguramente se fue incrementando en estos últimos tiempos, ¿no? Pero que nos sirve a nosotros de referencia desde el punto de vista más bien demográfico, ¿no? Fíjense en las cifras del INDEC, en el 2001 arrojan un total de 36.135 aborígenes wichí en las provincias del norte argentino, ¿no? Para ENDEPA, la población wichí ascendería a 60.000. ¿No? La lengua que hablan los wichí, ¿no? Es wichí liamtés, dice así, no se emparenta con las lenguas indoeuropeas. El castellano es hablado con limitaciones por los indígenas wichí, ya que la mayoría de las familias son monolingües. Existen 22 variedades dialectales de la lengua wichí, lo que ha llevado últimamente a la conformación, en este caso, de un alfabeto wichí, ¿no? En estos últimos tiempos. Estas poblaciones, la wichí en particular, están ubicadas en el tramo salteño de la Ruta 34, la que se va, digamos, desde Pichanal, digamos, hasta lo que es, en este caso, Tartagal, y mucho más adelante inclusive, ¿no? Y bueno, y de ahí hacia lo que es el interior de la región chaquense, ¿no? Otro importante aspecto a tener en cuenta también de los wichí es que la organización económica de esta etnia está asentada sobre una economía de carácter recolectora, cazadora y pescadora, ligada a una organización social de gran complejidad, ¿no? De ahí yo quiero que ustedes tengan en cuenta el tema de su economía, de ser recolector, cazador y pescador, porque en principio hay que pensar en qué medida el avance de la frontera agrícola vinculada con la producción de la soja perjudicó y perjudica a las comunidades indígenas en lo que se refiere a cuál es su economía dominante o predominante, ¿no? En este caso. Entonces ahí tenemos algo como para pensarlo en algún momento. Teniendo en cuenta la población indígena, en este caso wichí, fíjense, tenemos una distribución, en este caso, de acuerdo a municipios y departamentos. Lo que hay que resaltar aquí es que donde mayormente se asienta la población wichí es en la población del departamento de Rivadavia, ¿no? En menor medida en el departamento del Galpón y Metán, fíjense. Y en el departamento de San Martín tenemos los municipios de Huaray, Vallivian, Mosconi, Sadón Maza, Tartagal, Embarcación, donde uno puede ver una cantidad, digamos, de población asentada allí, ¿no? En esos territorios. Cuando hablamos sobre la subsistencia de los wichí, por ejemplo, tenemos que su unidad económica es el grupo doméstico. Ya dijimos que la recolección, en este caso, es la base de la producción. La división del trabajo, en la que se destaca que todos estos grupos realizan las mismas actividades. Bien interesante el tema del ajuste a las variaciones estacionales y el ritmo de la naturaleza. Ellos, por ejemplo, siguen lo que es el ciclo de la pesca. Muchas veces me acuerdo que las docentes de esas instituciones se sabían quejar porque había niños que abandonaban las escuelas y se iban siguiendo el ciclo de la pesca. Obviamente después volvían a la escuela, pero su actividad predominante giraba en torno a esa actividad, la pesca, ¿no? Fíjense, se caracterizan por tener un conocimiento y a partir de allí se aprovechan de la biodiversidad, de los ecosistemas de las tierras bajas, y tienen una forma de territorialidad, un derecho, que facilita el acceso franco de los grupos domésticos a los sitios necesarios para su subsistencia, ¿no? Esto es cuando uno habla sobre los wichí particularmente. Y ahí tenemos una división entre lo que son las actividades tradicionales y de aquellas actividades que no son tradicionales, ¿no? Las tradicionales, la caza, recolección de frutos, recolección de la miel silvestre, la pesca, la agricultura, ¿no? Entre otras. Mientras que las actividades no tradicionales, tenemos la cría de gallinas, la cría de cabras y ovejas, de vacas, la práctica de la apicultura, la carpintería para el desarrollo de artesanías, producción y venta de carbón. Tienen empleos ocasionales, que los lleva a hacer changas, algunos empleos fijos, y algunos también reciben el tema de las pensiones, ¿no?
muy discutidas, pero que en algún sentido implica la presencia del Estado a efecto de dar respuesta a la situación crítica por la cual atraviesan las poblaciones indígenas que han perdido el acceso a los recursos naturales en virtud de la ampliación de las fronteras agrarias. Ahí pueden ver dos fotografías, una del hombre pescando en el Pilcomayo. En este caso, la pesca no solamente destinada a la subsistencia de las poblaciones indígenas que se dedican a esa actividad, sino también para la comercialización. Y al lado también vemos las máquinas, porque estas son utilizadas para fabricación de muebles, pero también para la elaboración de pequeñas artesanías realizadas con madera, en este caso. Ahí ven ustedes cómo se trabaja el tema de las maderas, ¿no? En este caso, haciendo uso de los recursos naturales que hay en la zona. Este de acá es el famoso chaguar, que es una... el chaguar es como la aloe vera, para que ustedes lo tengan en cuenta. Las mujeres son las que generalmente obtienen del chaguar fibra vegetal, que se transforma en hilo, y el hilo a su vez se transforma en estas pequeñas mantas o en pequeños bolsos con diferentes tipos de simbologías relacionadas con el mundo wichí, ¿no? Es bien interesante el trabajo que realizan las mujeres. Ahí abajo, fíjense en la niña, ven el tema de estas fibras vegetales que provienen del chaguar, ¿no? El chaguar es una planta muy difícil de obtener. Antes las mujeres recorrían muy pocos kilómetros como para poder llegar a los chaguarales, pero que hoy, en virtud del avance de la frontera agrícola, ya las mujeres deben de recorrer cada vez más kilómetros para llegar a esos sitios y para poder hacer sus propias artesanías. También, si bien hay muy poca agua, la poca que se utiliza sirve para la producción de maíz, por ejemplo, como así también de zapallo, ¿no? Ahí alguien escribió, a ver, leo. Muy sacrificado, dice, el trabajo de ellos, y también muy poco valorado, sí, por supuesto, porque en realidad, coronel, no sé tu nombre, pero lo que pasa es que nosotros, cuando analizamos a los wichí o los observamos en particular, los observamos bajo categorías más bien occidentales, ¿no? Y bueno, es una gran deficiencia de las políticas públicas, particularmente, que intenta integrarlos al mundo occidental, pero cometen el error de no generar políticas más bien de carácter intercultural, ¿no? Ese es como para que ustedes lo tengan en cuenta, y gracias por la intervención. Siguiendo con esto, fíjense, ya para ir terminando, y no aburrirlos tanto, hay un aspecto que me parece muy importante tenerlo en cuenta, es el tema de los derechos indígenas, ¿no? En qué medida nuestro país avanzó con el reconocimiento de estos derechos mediante las reformas constitucionales. Y acá ustedes tienen como diferentes políticas de Estado que han ido avanzando sobre los reconocimientos de los derechos indígenas. Fíjense en Panamá, Costa Rica y todos los demás países, y Argentina, mediante una reforma constitucional, recién logra reconocer los derechos de los indígenas en 1994. Pero quiero decirles también algo que me parece muy importante que ustedes lo tengan. Una cosa es que en el papel se hable sobre el reconocimiento de los derechos indígenas, y otra cosa es ver qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y lo que está claro es que por ahora hay un reconocimiento parcial de los derechos del indígena, ¿no? Lo cual, digamos, es lamentable, ¿no? Frente a los avances que se han dado en términos legislativos, digamos, tanto en lo que es la nación como en lo que es a nivel internacional. Por ejemplo, el convenio famoso de la OIT número 169, en su artículo 7, dice: los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir las primeras prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en lo posible su propio desarrollo
económico, cultural y social, ¿no? El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados con su participación y cooperación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo global de las regiones donde habitan. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir todas estas incisos, ¿no? Sobre el tema del convenio 169, que son las propias poblaciones indígenas las que tienen derecho a decidir sobre cuestiones tales como educación, tales como la política, tales como el acceso, en todo caso, a la salud, y en todo caso, un reconocimiento sobre el tema del derecho al acceso a la tierra y el reconocimiento del dominio ancestral de la misma, ¿no? Ese es el tema, ¿no? En este caso, el convenio dice que los gobiernos deberán tomar medidas, algunos tomaron, otros relativamente, algunos bajo ninguna circunstancia, dice, en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Bueno, esta es una vil mentira, más cuando uno analiza el caso salteño y el problema de la tierra en la actualidad, ¿no? Porque lo que hace el Estado, en el caso provincial y nacional, es no reconocerles el tema del derecho a la tierra y obviamente son estados que terminan facilitando el avance de la población blanca sobre el territorio indígena. En tema educativo también es un tema pendiente, si bien se intenta trabajar cooperativamente, pero los diseños curriculares más bien son de naturaleza occidentales y no respetan bajo ninguna circunstancia las singularidades culturales de estos pueblos, ¿no? Que, como ya dijimos anteriormente, se caracterizan por sus complejidades en términos culturales. En la Argentina, fíjense en el capítulo 4 de la Constitución, establece, dice, pautas para el otorgamiento de las tierras a las comunidades como su inembargabilidad y que no pueden ser transferidas, ¿no? Estas tierras deberán ser aptas y suficientes para la explotación agropecuaria y forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. La ley establece además la adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito, y la ley se ocupa, dice, además, de aspectos de salud y educación. La pregunta es, ¿cuánto de esta ley, cuánto de estas líneas, que parecen como sumamente importantes, realmente se terminan aplicando en las comunidades indígenas, ¿no? Esta de acá, el artículo 75 de la reforma del 94, dice reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, ¿no? Reconocer, dice ahí, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, ¿no? Esto, si bien está muy bonito escrito en las letras, vuelvo a insistir, hay una gran brecha entre lo que se puede cumplir y lo que aparece escrito en las constituciones, etc. Ahí ustedes pueden ver como diferentes tipos de legislaciones que hay sobre los derechos del indígena, pero, insisto, hay que ver el tema de si realmente este paquete de leyes se aplica o no. Acá también aparece el tema de la Constitución y el reconocimiento de la persistencia étnica y cultural, etcétera, ¿no? Que son aspectos como muy interesantes tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, ahí está, ahí tenemos. Muy bien, ¿preguntas? A las 35 personas que están participando, bueno, menos yo, serían 34. ¿Alguna consulta? Profe, ¿podría dejar hasta el sábado de los recuperatorios también del trabajo? Bueno, lo paso al sábado. A ver, espérenme un ratito. Pero no se vayan porque tenemos que hablar de algo Profe, más. modifíquelo en el Classroom, ¿no? Ya mismo, ya mismo. Profe, consulta sobre la extensión del trabajo porque está solicitando ahí que sea de 2 carillas. ¿Se refiere a la última consigna o al trabajo completo? No, a la última consigna. ¿A la última consigna? Sí. Perfecto. Entonces, Gracias, profe. a ver, acá tengo fecha de entrega miércoles 3, pasamos al sábado 6. Ahí está. ¿Listo? Ya lo cambié. Esperen. Ahora sí. ¿El TP de hoy también, profe? ¿O los recuperatorios? El costo del progreso. ¿De cuál estaban pidiendo Bien. ustedes? Sí, del que se entregaba esta noche. Sí. Ahí está.
Muy bien. Yo estaba pidiendo los recuperatorios, profe. También estaba pidiendo el recuperatorio. Bueno, a ver, me espera un ratito. La de el práctico del periodo que está para el miércoles 3, lo pongo para el sábado también. ¿Estamos de acuerdo? Espérenme un ratito, cancelar, guardar. Y el otro recuperatorio, que es el de estructura del Estado incaico, también lo edito, y pongo la fecha entonces para el sábado 6. ¿Listo? Muy bien, ahí está. Bueno, eso me encargo entonces de subir las clases de hoy y la clase entonces que les debo de la vez pasada. Bueno, hablemos de las fechas, chicos, ¿les parece? ¿Qué tal? Primero, ¿qué les... Última consulta, profe. Sí, En la consigna sobre el análisis del artículo periodístico, ¿podemos incluir otros artículos aparte del que sí, usted sí, propuso porque... de La Nación, Exacto. Pues para hacerlo como más enriquecedor? Sí, yo estaba pensando en el texto, en el periódico, ¿se acuerda el chileno? ¿Cómo se llama? El periódico chileno. El Mercurio, ¿no? El Mercurio. Pero me dicen que hay que pagar ahí una franquicia y todo lo demás, no vale la pena. Busquen ustedes noticias, periódicos de otros lados. Seguramente hay diarios de Río Negro, de esos lados que también traen a colación, ¿no? Bueno, en el BBC dice Coronel, es decir, busquen ustedes otras posibilidades, no necesariamente la que yo sugiero, si les parece. ¿Qué les pareció ese texto? ¿Qué les pareció ese texto? Está muy bueno. ¿Sí? Lo elegí. Interesante. Sí, sí, buenísimo. Interesante. Bueno, porque, a ver si abro no estoy pudiendo leer el chat, pero bueno, se divide en varias partes, ¿verdad? El texto, en principio, la idea es que ustedes puedan explorar respecto a en qué medida los medios de prensa juegan un papel fundamental en este caso, la construcción de la alteridad, ¿no? Ustedes saben que en ese texto aparecen diarios que son pro-indigenistas, es decir, que salen a la defensa de los indígenas, en este caso los mapuches, y hay diarios que son totalmente anti-indigenistas, porque están representando un modelo de sociedad, digamos, ¿no? Un modelo liberal, Profe, ¿sí? pero ese que sale a la defensa, o sea, tiene un interés también, no es que realmente le interese defender a los mapuches. Exactamente, exactamente. Sí, sí, todos esconden un interés de por medio, pero el autor hace esa división entre anti y pro. Después ahí, bueno, me interesa mucho el tema de por qué se construye una alteridad. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el objetivo de construir una alteridad negativa sobre los mapuches? ¿Qué quería el Estado chileno? Justificar un accionar. Exactamente. Justificar las políticas. Sí, sí, sí. El ocupar territorios que a ellos les pertenecen. Exactamente, sí. Ante la sociedad, obviamente no se podía avanzar así tan salvajemente, sino que había que buscar, en este caso, un justificativo. Entonces, el justificativo tiene que ver con esa idea de construir una alteridad negativa, ¿no? El indio es salvaje, bárbaro, es incivilizado. Pero esa idea, para que ustedes tengan en cuenta, no es solamente propia de Chile, sino también en Argentina está sucediendo lo mismo, ¿verdad? También sucede lo mismo en Estados Unidos, cuando se produce la famosa conquista del oeste. Entonces, estos son procesos en los cuales los medios de prensa jugarán un papel muy importante y que quiero que lo tengan ustedes en cuenta cuando lean los artículos. Habla sobre 4 pilares de la política antiindigenista, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Alguien me cuenta? La inferioridad en primer lugar. Sí. Hay una de la inferioridad, después la otra. La necesidad de extender el territorio indígena, digamos la Exactamente. soberanía nacional, Sí, ¿sabe por qué? la teoría de la raza inferior. Exactamente. Sí, Florencia, usted sabe el tema de la necesidad de extender la frontera y ejercer soberanía, es porque la Patagonia en aquel momento no estaba claramente delimitada, tanto en el territorio argentino como en el territorio chileno, y por lo tanto
Chile está muy preocupado por ampliar la frontera y ejercer dominación sobre ese territorio, ¿no? Obviamente que fue una política de carácter genocida, ¿no? Hay que decirlo. En el caso de América Latina, las políticas genocidas, la matanza sistemática de indios, fue llevada a cabo, fíjense, por Estados Unidos, México en el norte de su territorio, tenemos Argentina y tenemos también tenemos también Chile. Ahí está el ejemplo de estos países que avanzan en esa idea de la expropiación territorial, por eso estamos leyendo textos como eso, ¿no? La teoría de la raza superior, obviamente, ¿no? La idea de creerse una aristocracia de raza, en principio, es lo que va predominando, en este caso, como fundamento para avanzar sobre las poblaciones. Y después hay una pregunta sobre el tema de Vicuña Maquena y el rol de las ciencias sociales, ¿no? Ustedes saben que las ciencias sociales, en definitiva, contribuyen muchísimo a la invisibilización, ¿no? La historia, como disciplina, muestra lo que quiere, depende de quién escribe esa historia. Entonces, ahí hay todo un balance bien interesante respecto a qué sucede con estas disciplinas a finales del siglo XIX. Pero esto no acaba acá, porque la próxima clase les voy a poner 2 textos más, pero ya mirados desde el punto de vista de la actualidad, para que ustedes vean claramente qué es lo que está sucediendo actualmente desde el punto de vista de los medios de comunicación en relación con las poblaciones mapuches. ¿Está? Paso a decir fechas, ¿les parece? Miren, tenemos las siguientes fechas. A ver, abro acá tenemos el 10 va a ser la última clase, donde hablaremos sobre los mapuches. El 17, vamos a hacer un pequeño parcial. Ya vamos a ver cuál va a ser la modalidad. Y el 24 me gustaría ya poder hacer coloquios. Los coloquios los realizan todos aquellos que hayan aprobado el primer y segundo parcial, inclusive el recuperatorio con nota mayor de 6. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que todos estarían en condiciones de aprobar. Entonces, el 24, para que ustedes lo anoten, sería el coloquio. Si alguien de repente desaprueba el 17, ahí al toque vamos a tener que hacer recuperatorio como para tener las notas de ellos. ¿Estamos de acuerdo? El tema de los coloquios van a ser grupales. Ahí dice qué se toma en el coloquio. En el coloquio se toma todo lo que vimos. ¿Estamos? Todo lo que vimos. Sin embargo, ustedes pueden elegir, decir, a ver, primero tomar un tema que le haya parecido como interesante. Ese tema lo tiene que exponer entre 10 a 15 minutos. Y luego haremos preguntas individuales a cada integrante del grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la modalidad, dice Lorena Ramos, va a ser virtual, grupal o individual. Los grupos no mayor de 4. ¿No? Entonces pueden ser de A1, puede ser de A2, puede ser de A3, puede ser de A4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya vamos a definir la nota final que les daría a ustedes la promocionalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, sí. Yo quería saber que si para los libres, por ejemplo, para rendir, hay que presentar algún trabajo. No, para los libres no, pero sí lo que el libre tiene que saber todo el programa. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que dice el programa, eso lo tiene que saber. Lectura leída o no leída durante el trayecto del regular. Esa es la diferencia. El regular, en cambio, yo le pregunto los temas que vimos en clase y en los teóricos. El libre, pregunto todo lo que tiene que ver con el programa. ¿Estamos de acuerdo, Bien, Lorena? Esa es la gran... profe. No pido color, no pido monografía, no pido trabajo final, pero sí que sepa
todo el programa. Esa es la condición para rendir libre. El regular, Bien. en cambio, yo doy 3 temas, pero son temas que se vio en clases. ¿Qué entra en el segundo parcial? Dice Melanie Pedraza. Bueno, entra Miguel Bartolomé, entraría el texto de Pinto Rodríguez, El costo del progreso, y entrarían los textos de los mapuches y los medios de comunicación vinculados con la actualidad. Serían 3 textos los que entrarían ahí. Todos, para Sofi Lamas. Para promocionar ese cuántos TP se tienen que probar, todos, porque he dado todas las posibilidades, ¿verdad?, para que hagan los recuperatorios. He habilitado los recuperatorios todas las veces que han querido, ¿no? Entonces, todos. El segundo parcial va a ser una modalidad distinta, ¿no? Yo voy a plantear la modalidad de ese parcial, ¿tá? Y va a ser individual. Va a ser individual, para que lo sepan. ¿Está? Bueno, los dejo, chicos, entonces. Sí. Perdón, ahí preguntaban los compañeros si este va a ser el último TP o la semana que viene nos da otro. No, la semana que viene hay el último TP, el último trabajo práctico. Bien, bien. Sí. El de los mapuches, digamos. El de los mapuches, que yo ya lo voy a mandar. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase, que sería la última. Muy bien, abrazo a todos. Abrazo a todos. Chao, chao. Chao.